Lo que ha pasado en Nicaragua es una puta locura y lo vamos a ver. Porque el domingo pasado en la Plaza de la Fe de Managua, delante de miles de simpatizantes y en un acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente de Nicaragua dijo esto. Están ellos agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Veo que se olviden. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán. Bien, esto no es un opositor acusando de fraude a un estado dictatorial, es el propio presidente en un escenario con micrófono y en un acto retransmitido a toda la nación, completamente desconectado de la realidad que le rodea, explicando que mientras él mande no habrá ninguna elección que pueda apartarlo del poder. El gobierno es mío y de nadie más. 2 días después, la Asamblea Nacional se puso a trabajar y el miércoles, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, anunció que las reformas se votarán en la primera semana de agosto. O sea, dentro de nada. Una reforma de mierda en cualquier país democrático toma meses de informes, de anteproyectos, de proyectos, de exposiciones, contraargumentaciones y votaciones antes de ser aprobada. Pero en Nicaragua, destruir completamente algo que estas ratas se supone que llevan como estandarte, que es la democracia, toma apenas una puta semana. Pero oye, que es por tu bien, no vaya a ser que nos quiten el poder a nosotros, que somos los mejores gestores del puto mundo. Eso sería un error histórico, y es mejor que no ocurra. Que el mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y el ultraderecha. Porque lo creo profundamente. Porque lo estamos viendo en otros países. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Así es como muere la libertad. Con un estruendoso aplauso. Ortega es el ejemplo del que nos avisaba Harvey Dent antes de convertirse en dos caras en la película de Batman. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? Porque la momia, que acaba de cargarse las elecciones de Nicaragua, se hizo famoso en el mundo entero por haber luchado contra una dictadura familiar. Y lo anuncia precisamente el día que se celebra el aniversario de aquella revolución. Hoy vamos a contar cómo se llega desde ahí hasta aquí. ¿Quién es Daniel Ortega? ¿Qué es Nicaragua? ¿Qué pasó en 2018? ¿Por qué elimina unas elecciones que ya controlaba? Y la pregunta que más nos está importando a todo el mundo, que es: ¿estamos viendo a un tipo fuerte o a un tipo asustado? Pero antes no olvides dejarla suscribida, comentada, compartida, me gusteada y cuidadito con el spam que te meto aquí para que hagas lo mismo en el canal de directos. Dicho eso, vamos al lío. Bien, el último superviviente de la cuadrilla que más ha arruinado a América en la historia reciente ha ordenado a la Asamblea Nacional cargarse la democracia del país. Y la Asamblea obedeció con una rapidez que lo dice absolutamente todo del estado de la separación de poderes en Nicaragua. El martes anunció que empezaba a elaborar un plan de trabajo para cumplir con las orientaciones presidenciales. El miércoles comenzaron las sesiones conjuntas y demás paridas variadas con el Consejo Supremo Electoral, que es el órgano que en teoría debería ser independiente y que en la práctica es lo mismo que el CNE de Venezuela. Una pantomima que no se cree nadie en el planeta Tierra. Anunciaron que esto terminaría en la primera semana de agosto, tal como os digo, para que solo les puedan sacar de ahí por lo criminal. Y hay que decir algo, nadie sabe exactamente cómo van a eliminar las elecciones. Puede que las de noviembre de 2027 sean completamente canceladas, puede que las aplacen sin decir a qué fecha, o puede que mantengan una votación ceremonial en la que ellos mismos eligen, para dar una imagen así completamente fraudulenta al mundo de que ahí hay elecciones. Si es así, lo que desaparece no es tanto la votación, lo que desaparece es la posibilidad de que estos dictadores puedan perderla. Hay además una cosa que se está tramitando por debajo de la mesa y que, si se confirma, es mucho más gorda que todo lo que he dicho antes. Según una fuente parlamentaria citada por un diario que he leído que se llama La Prensa, el régimen estaría estudiando una reforma mucho más amplia que aboliría la Asamblea Nacional tal y como existe hoy para sustituirla por asambleas populares de alrededor de 1.500 diputados que se reunirían una vez al año.
en un esquema que ellos mismos llaman pueblo presidente y que de pueblo presidente tiene nada y menos. Si esto se aprueba, Nicaragua no estaría copiando a Venezuela, estaría copiando a Cuba. Pero escuchad, para entender por qué Daniel Ortega hace lo que está haciendo ahora, hay que mirar el mapa. Y el mapa de América Latina de julio de 2026 no se parece nada al de hace 2 años. La región ha girado completamente hacia gobiernos conservadores y liberales, y aquel entorno de ratas con las que Nicaragua siempre había sido feliz, pues ha quedado en una cosa del pasado. Si en algún momento escucháis a Ortega decir que antes las cosas eran mejores, creedle, porque lo dice en serio. Lo que pasa es que eran mejores para él. El 3 de enero de este año Estados Unidos entró en Venezuela y se llevó a Nicolás Maduro. Y claro, Venezuela llevaba 20 años siendo el sostén económico, energético y diplomático del sandinismo. Sí, a Venezuela la llevan años saqueando no solo los chavistas, sino los castristas y también los sandinistas, entre otros muchos. Cuando desapareció Chávez, quedó Maduro. Cuando desapareció Maduro, ha quedado Delcy como títere del señor Naranja. Y encima, a la vez, Washington ha tomado una campaña de presión sobre Cuba, el otro gran amigo de Ortega. Ahora, ¿cómo sabemos que esto le molesta a Ortega? Pues porque lo dijo él mismo, en ese mismo discurso, en el acto del domingo. Ortega se solidarizó con Cuba y con Venezuela y describió la operación estadounidense. Dijo lo que ya sabemos, que los deltas entraron en la residencia, se cepillaron a toda la escolta cubana que estaba ahí y se llevaron a Maduro y a su mujer para meterlos en una prisión de Brooklyn. Y al igual que a Ortega, quiero mandar un mensaje a cualquier persona que pueda pensar que Maduro debería ser repuesto como presidente porque la manera de sacarlo no fue conforme a derecho internacional. Vete a tomar por culo. O sea, que en el mismo acto en el que anuncia que nadie va a poder sacarlo del poder por las urnas, dedica un buen ratito a llorar lo injusto que fue que sacasen a una rata que no se iba ni con agua caliente. A una rata que lleva, junto a su régimen chavista, décadas robando a los venezolanos y parasitando el planeta. Y esto lo hace porque sabe que los deltas están ya estudiando cómo poder sacarle a él y no quiere que le pase. Añadida a esto que Ortega llevaba 61 días sin aparecer en público. 61 días. Y vamos a ver si esta reaparición y este discurso es el de un hombre fuerte que ya no necesita disimular, o el de un hombre que está acojonado porque ha visto caer a todos sus socios y está tapando las ventanas. Bien, Nicaragua es el país más grande de Centroamérica en lo que a superficie se refiere y uno de los más pobres también. Está encajado entre Honduras y Costa Rica. Tiene costa en el Pacífico y en el Caribe, unos 6,5 millones de habitantes y una historia que se explica casi entera por una cosa y que es la geografía. Antes de que existiera el Canal de Panamá, Nicaragua era la ruta natural para cruzar desde el Pacífico hasta el Caribe. Y esa idea del canal nicaragüense ha reaparecido cada 30 años como un tío pesado en una boda. Eso convirtió a un país pequeño en objeto de deseo permanente. Y estoy hablando aquí de intervenciones estadounidenses, de ocupaciones por parte de los marines y después de la Guerra Fría. Guerra en la que fue uno de los mayores campos indirectos entre Washington y La Habana y Moscú. Pero lo mejor de todo es la puta economía, que es donde se vive la mayor contradicción que tiene el régimen de Ortega. Nicaragua crece sobre el papel en torno a un 3% anual y no está colapsada como Venezuela ni asfixiada como Cuba. Vive del oro, del café y de las zonas francas textiles. Pero sobre todo vive de una cosa: de las remesas, o sea, del dinero que los emigrantes envían a sus familiares. Según el Banco Central nicaragüense, las remesas suponen el 26,6% del Producto Interior Bruto de Nicaragua y el 83% de ese dinero llega desde Estados Unidos. Sí, es el mismo caso que el de Honduras. Viven de la riqueza que son capaces de mandarse a sí mismos desde Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, en 2025 se calcula que enviaron cerca de 6.000 millones de dólares en forma de remesas. Dejadme que lo repita para que veáis bien la ironía que hay detrás de Ortega. El régimen, que lleva 20 años denunciando al imperio yanqui en cada discurso que puede, depende, para no hundirse, de que 1 millón de nicaragüenses trabajen en el imperio yanqui y les manden dinero a casa. Es irónico. Cuando Ortega sale y te dice que los yanquis financian a los golpistas nicaragüenses, no te cuenta que casi un puto tercio de su economía depende del dinero que sus emigrantes ganan trabajando en Estados Unidos y deciden enviarlo para que sus padres no colapsen en el país que él gestiona. Y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán. Y además, más de la mitad de las exportaciones del país van a Estados Unidos. Ortega básicamente se está cagando en la madre que parió a su cliente más importante. Vamos a hablar más de esta contradicción hecha persona que es Ortega. Durante 42 años, Nicaragua fue propiedad privada de una familia, los Somoza, padre y 2 hijos que se apoyaban en la Guardia Nacional y que tenían poco de ejército orgulloso y más de empresa de seguridad privada. Y claro, a estos pájaros los respaldó buena parte de su historia los Estados Unidos. Para enfrentarse a ellos surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tomó su nombre de Augusto César Sandino, el guerrillero que había peleado contra la ocupación estadounidense en los años 30
y al que la Guardia Nacional asesinó en 1934 después de invitarlo a cenar. Y os cuento este detalle porque es una de las principales mitologías que rodea al sandinismo. Un héroe traicionado en la mesa a la que le invitaron a comer. Daniel Ortega entró en el FSLN de adolescente, fue detenido y pasó 7 años en la cárcel de la dictadura. Después salió en un intercambio de rehenes y se exilió una temporada en Cuba. En julio de 1979, la insurrección sandinista derribó a Anastasio Somoza. Y escúchame, porque en esta insurrección no se incluyen únicamente a los sandinistas ni a la izquierda revolucionaria. Se sumaron curas, empresarios y clases medias que estaban hasta los cojones de la dictadura familiar que se habían montado ahí. Ortega entró en la Junta de Reconstrucción Nacional y acabó siendo el hombre fuerte. Os van a contar esta historia de maneras muy extremistas, y las dos no van a ser ciertas del todo. Ni la revolución sandinista fue una invasión comunista sin más, ni fue una película romántica sin muertos. La realidad es que derribaron una dictadura real, y también montaron campañas de alfabetización y de salud, que tuvieron buenos resultados, entre comillas, y repartieron tierras también. Pero al mismo tiempo no hay que olvidar que el poder nunca queda vacío, y ellos ocuparon ese poder que le habían arrebatado a los Somoza. Restringieron libertades, cerraron medios y cometieron abusos muy serios. En particular, y curiosamente, lo sufrieron mucho las comunidades indígenas, para que veáis. La realidad es esa. ¿La dictadura previa era una cabronada? Completamente. Lo que vino después mejoró algunas cosas, pero jodieron otras tantas. Si queréis ver una historia en la que hay una distinción muy clara entre buenos y malos, pues os tendréis que ir al cine. Pero bueno, el caso es que llegan los años 80 y en Nicaragua fueron una carnicería. El gobierno sandinista se alineó con Cuba y con la Unión Soviética, y Estados Unidos se puso a financiar y se dedicó a armar a la contra. Aquí simplemente os voy a resumir que se dieron 10 años de guerras, sabotajes, minas en los puertos, servicio militar obligatorio, inflación, violaciones de derechos humanos por todos los bandos, y un país que se partió en dos. Ortega ganó las elecciones de 1984, que os podéis imaginar lo limpias que fueron. Pero por el bien de la celeridad y el resumen de esta historia, vamos a pasar a los años 90, y aquí ocurrió algo que nadie se vio venir. Ortega convocó elecciones convencido de que iba a ganar, y las perdió. Las perdió contra Violeta Barrios de Chamorro, viuda del director del diario La Prensa, que fue asesinado en tiempos de los Somoza, y lo hizo al frente de una coalición de oposición gigantesca. Ortega entregó la presidencia, o sea que a diferencia del castrismo y del chavismo, Daniel Ortega salió del poder. Nah, hombre, no del todo. El hermano de Daniel, Humberto Ortega, se mantuvo como jefe del ejército. Además, la mayoría de las fuerzas militares y policiales venían del FSLN, así que el gobierno civil habría cambiado. Pero el aparato militar y policial seguía siendo realmente de Daniel Ortega. Además, en las Cortes seguía siendo el grupo mayoritario frente a una coalición de grupitos en los que se apoyó Chamorro. Por no hablaros de la piñata sandinista, que es como se refieren al momento previo a la toma de posesión de Violeta Chamorro. Ahí, en tiempo récord, aprobaron leyes y transferencias que pusieron propiedades, empresas, tierras y otros activos estatales o previamente confiscados en manos de organizaciones, dirigentes y simpatizantes de los sandinistas. Es decir, que se transfirieron todo antes de que les quitasen la presidencia. Eso es trucazo, ¿eh? Por eso toda la arquitectura que ha construido desde que retomó el poder en 2007 tiene todo el sentido del mundo cuando piensas que Ortega no quería volver a dejar el poder en su puta vida. Cada reforma, cada sentencia, cada partido cancelado, cada candidato preso, todo se hace precisamente para evitar que vuelva a darse un caldo de cultivo en el que a este le largan en unas elecciones justas. Y el domingo pasado, cuando dijo que no volverá a haber elecciones, básicamente tomó la solución definitiva para que no pasase algo de nuevo como lo que ocurrió en 1990. Ahora bien, sí, entre 1990 y su vuelta en 2007 pasaron un montón de años y varias elecciones. Durante los 90 perdió 3 elecciones seguidas, 3. Y en vez de insistir con el mismo discurso hizo 2 cosas. La primera fue pactar con su enemigo. Llegó a cerrar un acuerdo entre el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista de Arnoldo Alemán, que era el partido de la derecha y estaba salpicado por casos de corrupción a más no poder. Firmaron lo que en Nicaragua se conoce como el Pacto Ortega-Alemán. Se repartieron las instituciones del Estado, los tribunales, el órgano electoral y de paso rebajaron el umbral necesario para ganar la presidencia en la primera vuelta. Con esa reforma bastaba el 35% de los votos si le sacabas 5 puntos al segundo. Es decir, que 1/3 de la población podía mandar sobre los otros 2/3. Básicamente podemos decir que Alemán le vendió el país a Ortega porque se podía imaginar lo que iba a ocurrir en las próximas elecciones. En 2006, con la oposición liberal partida en dos, Ortega ganó con alrededor del 38%. 6 de cada 10 nicaragüenses no estaban representados por Ortega, pero ganó él y tú te jodes, amigo. Además, hizo algo en lo que era experto el chavismo, que era mezclar revolución de izquierda comunista con cristianismo y valores tradicionales. Ortega, antaño comandante marxista, se presentó en 2006 como un candidato de la reconciliación, de la paz, del cristianismo, con música de John Lennon en los mítines, alianzas con la jerarquía católica, acuerdos con el gran empresariado y, para cerrar toda esta pantomima, apoyado en una de las leyes de aborto más restrictivas del continente.
El revolucionario se había convertido en el candidato conservador y del orden. La realidad es que Ortega entendió algo, que para volver al poder no necesitaba derrotar al sistema, necesitaba negociar sus reglas, dividir a sus adversarios y entrar por una puerta que después iba a cerrar desde dentro. Bien, y para que veáis cómo mueren las democracias en el siglo XXI, Ortega no suspendió las elecciones al llegar, tardó 19 años en decir lo que ha dicho este domingo. Lo que hizo fue ir quitando piezas, igual que ha hecho el chavismo. Primero tomó el control del Consejo Supremo Electoral, del Poder Judicial y de la Asamblea, que ya venía medio repartido todo ello con el pacto Ortega-Alemán que ya os he comentado. En 2009, sus magistrados afines declararon inaplicable el artículo de la Constitución que le prohibía la reelección consecutiva, por lo que sea. En 2014, ya con mayoría suficiente, se cargó el límite de mandatos con una reforma parlamentaria. En 2016 ya iba con la polla al aire como si nada. Se cargó los partidos de la oposición de manera administrativa y llevó de vicepresidenta a su mujer, Rosario Murillo, de la que vamos a hablar más adelante. En abril de 2018 el gobierno anunció una reforma de la seguridad social que subía las cotizaciones y recortaba las pensiones. La gente salió a la calle, empezó como una protesta por pensiones y se convirtió en un movimiento contra el gobierno. Os hablo de estudiantes, de jubilados, de empresarios, de trabajadores, de campesinos, de la iglesia y hasta viejos sandinistas históricos. La respuesta pues fue la de cualquier república bananera de corte bolivariano. Ortega sacó a la policía, a grupos parapoliciales armados y se puso a detener a todo el puto mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró 355 personas muertas durante esta crisis. La ONU habla de hasta 40 ejecuciones extrajudiciales y 5.000 detenciones arbitrarias. ¿Y qué dijo el bueno de Ortega? Te estarás preguntando. Pues sí, hizo el viejo truco de la mano negra imperialista. Todo eso había sido un intento de golpe de Estado financiado desde el extranjero, y ya con eso te quitas responsabilidades y explicaciones. Tú confía, bro. Nos están asaltando terroristas, golpistas y vendepatrias, que son exactamente 3 palabras que usó el domingo. En 1990, Daniel Ortega descubrió que podía perder unas elecciones, y en 2018 descubrió que también podía perder la calle. Desde entonces, lleva 8 años eliminando metódicamente las dos cosas. En 2021, Ortega se bajó aún más la bragueta y sacó más la chorra del pantalón. Detuvo hasta a 7 candidatos opositores, canceló sus partidos, persiguió a periodistas y ganó con alrededor del 75% de los votos sin que nadie se enfrentase a él. La mayor parte de la comunidad internacional no reconoció este resultado. Y uno de aquellos candidatos presos, Juan Sebastián Chamorro, fue expulsado a Estados Unidos en 2023 junto a más de 200 presos políticos, a todos los cuales les retiró la nacionalidad nicaragüense, algo que también hace el régimen chavista en Venezuela, por ejemplo. Y de paso, alargó el mandato presidencial de 5 a 6 años. De hecho, las elecciones de noviembre de 2027 tendrían que coincidir con las de medio término estadounidenses de este año. Casualidad. Y como a Ortega aún le quedaba chorra para sacarse por fuera del pantalón, mientras refinaba el arte de la dictadura, pues cogió y se inventó el puesto de copresidente y le dio el cargo a su mujer. Sí, dadle tiempo y pondrá su puto periquito a mandar también. Toda la planta está a su nombre. Pero dejad que os aclare algo. Su mujer es casi peor que él. Lleva años controlando la comunicación oficial, los nombramientos, la disciplina interna del partido y la red territorial sandinista. Y junto a ella está el hijo, Laureano Ortega Murillo, que lleva las relaciones internacionales y los negocios con China y Rusia. Pero espérate, que no he llegado ni a la mejor parte. Desde 2025 hay una purga en marcha dentro del propio sandinismo. En julio de 2025 fue detenido Bayardo Arce, comandante de la revolución, miembro de la dirección nacional del FSLN y durante casi 20 años asesor económico del propio Ortega. Estuvo 6 meses incomunicado en la cárcel. Además, fue condenado en enero de este año por lavado de activos. En mayo de este año cayó también Francisco Chico López, ex tesorero del Frente Sandinista y operador financiero de la pareja Ortega Murillo. Y antes que él había caído el general retirado Álvaro Baltodano, condenado por traición a la patria. Esto es exactamente lo que estás pensando. No se trata de casos de corrupción que casualmente se han ido encontrando este año. Es una sustitución sistemática de las figuras leales a Ortega por las figuras leales a su mujer, con el objetivo de asegurar la sucesión posterior de su hijo. Porque en el hueco que dejan aparecen nombres nuevos, entre los que se incluye, por supuesto, el hijo de Ortega y de Murillo. ¿Y por qué hacen esto? Te estarás preguntando. Pues mira, Ortega tiene 80 años, y aunque Rosario tiene solo 5 años menos, 75, se dice que Ortega tiene lupus e insuficiencia renal. Se ha tirado 61 días sin aparecer en público y justo el día que sale te dice deprisa y corriendo que va a cargarse las elecciones y que para dentro de una semana va a estar todo listo. Claramente se está preparando para cuando ocurra lo inevitable, que es que él se muera. Y como son unas ratas más inteligentes que la estructura del FLSN que les aupó al poder, pues han decidido convertirse en aquello que destruyeron. Una puta familia de dictadores que se dedican a dar por el culo a su población. En vez de los Somoza, pues son los Ortega Murillo. Estas ratas no solo se dedican a reprimir a su pueblo, especialmente menciono el caso de 2018, han cancelado más de 3.600 organizaciones civiles y universidades. Han confiscado bienes, le han retirado la nacionalidad a cientos de personas. Entre febrero y junio de 2025, Nicaragua anunció
o formalizó más bien su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la FAO, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIM, de la UNESCO y de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Son el Corea del Norte de Centroamérica, pero sin armas nucleares para evitar que les quiten de en medio, cosa que yo creo que va a acabar pasando en el corto o medio plazo, si os soy sincero. Y por eso quiero que hagamos especial mención, aunque ya lo hemos comentado un poco antes, en por qué se están tomando tantas molestias. Si los Ortega ya controlan el órgano electoral, los jueces, el parlamento, la policía y hasta los partidos que existen, ¿por qué quieren eliminar ahora las elecciones que ya tenían completamente amañadas? Bien, los expertos apuntan a 3 respuestas que os voy a resumir yo. La primera es culpa de Venezuela y de María Corina Machado. Veréis, Ortega y Murillo tienen miedo de que la mínima apertura política genere una posibilidad de que ellos pierdan el poder. Por eso, en lugar de montar una elección amañada, han optado por eliminar por completo las elecciones. Porque incluso una elección fraudulenta fija una fecha en el calendario, y una fecha en el calendario es un punto de encuentro que permite a una oposición organizarse, igual que pasó en Venezuela. Permite la posibilidad de que se extraigan las actas y se demuestre el fraude electoral, y que eso abra la puerta a los yanquis para que hagan lo mismo que pasó con Maduro. La segunda respuesta es la sucesoria. Unas elecciones en noviembre de 2027 obligarían a poner un nombre en una papeleta. Y claro, a la momia de Ortega que tiene un pie en la tumba, pues no vas a ponerlo. Y si pones a su mujer o a su hijo, pues le estás mandando un mensaje a las facciones dentro del aparato sandinista de que el mando se va a volver hereditario. Pero claro, antes de hacerlo, tienen que terminar la purga que se está haciendo ahora mismo. Y la tercera respuesta rompe un poco con la idea de que Estados Unidos vaya a meterse en Nicaragua en el corto plazo. Veréis, el aparato ya se está ordenando para que sea hereditario. Es más difícil que ocurra lo de Venezuela, porque Nicolásito, en el caso de Nicolás Maduro, no tenía las luces ni la capacidad para sustituir a su padre. Cuando Maduro llegó al poder, se preparó la purga muy bien cuando Chávez estaba próximo a la muerte. Y claro, Delcy y Jorge han hecho lo mismo antes de que Nicolásito estuviese preparado. Por eso en Nicaragua no existe una figura como Delcy que pueda tomar el relevo. Cada alternativa de liderazgo ha sido eliminada por Ortega y por Murillo. Además que en tanto Estados Unidos está liado con Irán, con Venezuela, con Cuba, pues no van a agarrar otro plato del buffet probablemente. Y por traeros todas las lecturas, hay un embajador llamado John Philly que dijo algo que es un absoluto desprecio político por Nicaragua, y es que se resume en que Trump no sabría ni ubicarla en el mapa, ni decir quién es su presidente. Dicho eso, yo tengo que deciros que discrepo de esto. Trump ha apoyado a candidatos como Asfura en Honduras abiertamente en sus elecciones y ha montado lo del escudo de las Américas. Me cuesta ver un futuro en el que no tiene un plan para Nicaragua, la verdad. Además, Estados Unidos está ya ejerciendo presión sobre el propio país. Tienen planteado un calendario de aranceles que va a ir creciendo para las exportaciones nicaragüenses a partir del año 2027 a razón del 5% cada año. Sumadle el fin del permiso migratorio para los nicaragüenses en Estados Unidos y la consiguiente caída de las remesas, que representan un tercio de la riqueza de Nicaragua, os recuerdo. Por eso, tratar al gobierno yanqui de tonto cuando claramente están apretándole la soga a Nicaragua me parece o una distracción o una ingenuidad. Pero vamos resumiendo. Daniel Ortega dedicó su juventud a pelear contra una familia de dictadores que habían convertido a Nicaragua en su propiedad privada, y estuvo 7 años preso por ello. Pues bien, 47 años después de aquella revolución, celebra su aniversario anunciando, entre aplausos, que ninguna elección podrá apartar del gobierno a su propia familia. Si Ortega en algún momento se vio como un héroe para Nicaragua, tendría que ir a echarle un ojo al espejo, porque casi 5 décadas después se acaba de convertir en el villano que juró destruir. Pero bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que ilústrame tú en comentarios. ¿Crees que Nicaragua es un objetivo para Estados Unidos o les da completa y absolutamente igual que los Ortega Murillo se enquisten como dictadores vitalicios? ¿Veremos alguna operación militar a corto plazo o esto va para largo presionándoles en lo económico? ¿Surgirá otro Ortega en Nicaragua que tumbe a esta dictadura y que se convierta en un dictador en el futuro? Suscríbete si no lo has hecho y hazte miembro, que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.